Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. ¿Cómo están ustedes? Hoy es un fin de semana en que estamos grabando en viernes, en que esperamos llevar una conversación interesante dentro del calor, que está un muy buen clima en la quinta región. Y espero que ustedes disfruten sus vacaciones. Tengo un panel variopinto y también con paridad de género, como les gusta a algunos. Así que saludamos en primer lugar en esta cita regional a la diputada Camila Flores, a quien le voy a mandar un reproche porque nos está dejando solo y se está metiendo ahí en camisa de 11 varas. No le vaya a pasar lo mismo que a Poduki por meterse en ese corral del Cuidado, Camila. ¿Cómo está usted? Hola, bien, no te entendí. ¿Dónde me estoy metiendo? Con un corral que usted va, un corral que va a pelear, a quedarse de patada los días lunes o martes. Listo. Sí, pues. Ahora estamos de vacaciones. Mire lo que le pasó a Poduki por meterse ahí. No lo conocía la gente, los ser tan peleadores le pasó la cuenta. Tenga cuidado. Yo no rehuyo a ningún espacio de debate y de Está opinión. bien, está bien. La pelea viene dura, Camila, viene Así es. dura, viene dura. Saludamos a don Raúl Eduardo Celismón. ¿Cómo está, abogado? Hola Rodrigo, muchas gracias por invitarme al programa. Saludo a la Camila, a los otros invitados ya los vas a presentar y espero que tengamos una muy buena conversación. Saludamos al concejal extinto, ahora hasta el pelo lo tiene blanco, ya no está en la Municipalidad de Viña, don René Lúez. ¿Cómo está, don René? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. También un saludo a Fernando, a Raúl, a la Camila y a toda la gente que nos ve y nos escucha, que es mucha persona, mucha gente. Y saludamos al profesor Fernando Wilson, profesor de la UAI. ¿Cómo está, don Fernando? Efectivamente. Bien, aquí andamos ya terminando semestre. Ya está listo todo para el primer semestre de 2025. Nos quedan los últimos Pero días antes de salir de vacaciones. respóndalo, Wilson, pues. A la orden, como Wilson, a la orden. No, no, pero eso es del ejército, no es de la armada. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Sí, Porque sus familias son todos marinos. Ya siempre le pregunto por el choche, en paz descanse. Bueno, quiero por supuesto. que conversemos, señora y caballero, sobre un tema que me pareció increíble. Increíble porque el Frente Amplio se lava las manos y se corta por lo sano. Me salió verso. Y se comieron a Rodrigo Uribe. Y Rodrigo Uribe hubo de renunciar porque el diputado Illanes no renunciar, sino que lo sacaron para tener que llamar un nuevo concurso, lo cual es un despropósito, creo yo. Conversémoslo porque estaba ahí por alta dirección y van a tener que poner un subrogante y en pito y flauta no van a tener director hasta quién sabe cuándo. Y, y bueno, y no le iba tan mal, o sea, la reconstrucción no era responsabilidad de él, estaban haciendo lo que se podía, en los campamentos estaban haciendo cosas, pero creo que conversemos de esto, cómo le pasan la cuenta a algunos y a otros no le pasan la cuenta, porque hay un señor que de crispado no tiene nada, solamente el apellido Crispi que está ahí tranquilito en la moneda y no le pasa nada. Y cada vez aparecen más cosas increíbles. Quiero partir con usted que le gusta disparar, Camila. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Yo creo que ya ha sido una tónica permanente que para este gobierno se mide con vara distinta a las distintas autoridades. No hay precisamente una norma que aplique para todos igual. El criterio TOA aplica para los carabineros, pero para la Cata Pérez, para CRISP y para otros no aplica. Efectivamente, en este campo ya más local nuestro, Rodrigo Uribe, hay que decirlo, no tuvo una buena gestión como director regional de Serviu.
pero a él se le pide inmediatamente la renuncia y cuando están implicados otras autoridades como Miguel Crispi, que recordemos, para contextualizar, es el jefe del segundo piso del presidente de la República y que está implicado en uno de los fraudes más grandes que ha tenido el Estado y que además hemos conocido que omitió, como dice él, ocultó información del caso Fundaciones que involucra a la diputada Catalina Pérez. Pero eso ya es parte de una consigna de estas personas. Al parecer, los que son más amigos y más cercanos del presidente de la República se les perdona. En el caso, por ejemplo, de la ministra Maya Fernández, lo mismo, ella decidió guardar silencio, no va a decir nada, lo mismo que Isabel Allende, ¿cierto? Con la compra de la casa de Salvador Allende. Ya a la ministra Maya Fernández también se le perdona, sacaron a la ministra de Bienes Nacionales, que políticamente no le importa a nadie. Maya Fernández la siguen manteniendo, probablemente porque es la nieta de Allende, la miden con una vara distinta. Y cortan siempre el hilo por lo más delgado. Siempre es un asesor el que tiene la culpa, siempre es otro, pero no son el círculo cercano de hierro del presidente de la República. Entonces, la verdad es que eso ya es parte de una lógica de actuación ya consistente del gobierno y por lo tanto a mí a estas alturas ya no me sorprende nada, porque ¿qué es lo que correspondía? Que uno pida responsabilidades políticas al ministro Monte, porque él es el responsable de la cartera, ¿cierto?, del Ministerio de Vivienda, donde a la altura, casi un año del mega incendio, las cifras oficiales son que hay 8 casas construidas, nada más, 8, según las cifras oficiales que entrega el propio ministerio. Entonces, ¿qué hicieron? Cortar el hilo por lo más delgado, po. No iban a sacar a Carlos Montes, terminaron sacando a Rodrigo Uribe para a un año del incendio decir, oye, miren, lo hemos hecho muy mal y aquí está el responsable, Ok, le cortaron la cabeza políticamente. pero precisemos, yo creo, a propósito de la salida de Uribe, para que las cosas queden claras, hubo algunos directores de Servio que salieron con las manos sucias, es una realidad. Absolutamente. Sí, Están claro, con las manos claro. re sucias. Entonces, en este caso, digamos, aquí El se caso del señor confunden. Ochoa. Claro, claro. Y aquí en el caso de Uribe, entonces que la gente no vaya a mí me preocupa eso, no vaya claro, si la gestión del gobierno en general ha sido la reconstrucción malísima, pero corten por el hilo por lo grueso, no por lo delgado, porque al delgado le echan, lo dejan, digamos, con la gente, que la gente no es claro, no, aquí no hay nada de plata, ¿no le parece, Raúl Celi? Sí, yo a Rodrigo Uribe lo conozco, no diría que en profundidad y me parece un profesional serio. Va a ser reemplazado por una funcionaria de carrera y la funcionaria de carrera evidentemente no se va a quemar las pestañas por la reconstrucción. Se critica mucho a Rodrigo Uribe, pero si uno revisa el plan de reconstrucción del gobierno, eh, prácticamente todo el esfuerzo en materia de vivienda se endosó al próximo gobierno, al año 2026 y al año 2027. Entonces, aquí yo creo que independientemente que pueda no haber cumplido una labor destacada, es evidente que esto es una discusión, un conflicto entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, y el que paga los platos rotos es Rodrigo Uribe. Y efectivamente, como dice Camila, cuesta entender cómo el gobierno no hace efectivas las responsabilidades en quien corresponde. Es evidente que el ministro de Vivienda tiene responsabilidad del mismo plan que yo acabo de decir, que es una cuestión grosera, una falta de respeto con los habitantes de Viña del Mar, de Quilpué y de Alemana, y especialmente con quienes perdieron sus viviendas. Es una falta de respeto por lo lento, por lo que va a demorar. Y esto de echar la culpa al empedrado, yo también quiero decirlo a propósito de la venta de la casa de Salvador Allende, porque hay responsabilidad presidencial, obvio. El presidente, ¿cómo no iba a saber que se iba a comprar la casa del expresidente Allende? Hay responsabilidad ministerial, por supuesto, si el ministro obedece al presidente y cumple la orden. ¿Y qué pasó? Tuvo que salir. El presidente y sus asesores no tienen nada que criticar. En fin, aquí hay una tendencia, Rodrigo, en este gobierno
de todas las fallas que se cometen, buscan responsabilizar al que no es amigo, al que no forma parte de la cúpula dirigente, al que es protegido, digamos, por la organización. Ok, René Lues. Bueno, en línea con lo planteado, yo creo que también, a mí lo que me pareció mal, además de todo lo que plantean mis anteriores expositores de este tema, tiene que ver con que la actitud que tomó el ministro, fíjate que el día de ayer, el ministro estando en San Antonio en una inauguración de un tema ya en la comunidad, en la zona, él plantea públicamente que le pidió la renuncia al Ceremi, o sea, Al director de al director de servicio. Servio, pero además expresa elementos de la mala gestión por la cual él le pidió la renuncia. A mí me parece que eso es impropio, porque estamos hablando de autoridades que forman parte del mismo gobierno y, y por tanto uno supondría que la autoridad principal tiene un cierto cuidado con su subalterno. A mí me pareció de mal gusto, me pareció una mala forma de hablar de un subalterno con el cual trabajó tanto tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, aquí el tema de Rodrigo Uribe tiene que ver, si su evaluación es por el tema del incendio, claramente las autoridades superiores tienen mucho más que decir, no solamente del ministerio, en donde precisamente Monte ha sido tremendamente cuestionado. Yo creo que incluso para muchos él está como ya hace rato cuestionado en su rol ministerial y por tanto es él el que estaría más bien, él y su equipo, el que estaría más bien sometido a este juicio crítico de la gestión. Y lo segundo, las autoridades también de la región, municipales, aquí es un cúmulo de autoridades que en el fondo se liberan o se limitan de responsabilidad con la salida de una persona que en realidad en el contexto general es de las autoridades menores en esto. Así que a mí me parece que se cumple otra vez esto de que esta tónica, digamos, de buscar que se corte el hilo por lo más delgado, como ya ocurrió con el caso de la ministra de Bienes Nacionales en el tema que hablábamos de la casa de Salvador Allende. O sea, siempre se corta donde finalmente no hay más costo. Pero aquí la Y, verdad es que y esto que no sea debiera el escalar. Frente Amplio. Eh, Diga, Además, señor Wilson, ya le doy la palabra. No, usted que como profesor debe tener muchos alumnos preguntones, porque usted no se aguanta y no se aguanta y no se aguanta. es muy bueno, sí, es bueno, es Ya, bueno, es bueno. diga, señor Wilson. Es muy bueno. No, en términos prácticos, lo que vemos acá es algunos de los rasgos clásicos del Frente Amplio, como es, en primer lugar, una clara concepción del poder en el sentido de, como se planteó a inicios de este gobierno, siempre atribuido al entonces ministro Giorgio Jackson, el tema de los anillos. Siempre los que salen son los que no pertenezcan al anillo central de poder en los cuales se encuentra no solamente el presidente, sino que los miembros del Frente Amplio y asociados en el marco de lo que fueron las manifestaciones del 2011, la CONFECH y los distintos órganos administrativos. En ese sentido, la salida de la ministra de Bienes Nacionales vuelve a confirmar eso, porque ella no era parte de ese círculo cerrado interno, mientras que por el otro lado el señor Crispi, que a estas alturas del partido no sé qué es lo que le faltaría por hacer para tener que salir, simple y sencillamente continúa ahí, o en el caso de Giorgio Jackson tuvo que renunciar él, más que pedírsele la renuncia, por cuanto era alguien que al final del día resultaba intocable. Pero por el otro lado, recordaremos el primer año, a la ministra del Interior, PPD, Carolina Toá, no se le informó de los indultos. Es decir, nos encontramos con una dualidad en el cual la información y el poder solamente llega a determinados círculos de conocidos, círculos de confianza, más que círculos institucionales de poder. Y eso ya no es una conducta modificable, sino que es un patrón de comportamiento y una forma de entender el poder y entender la política por parte del Frente Amplio, que se basa más bien en confianzas personales, pasados juntos, digamos, de alguna manera uno le recuerda en el caso de la Revolución China, a los veteranos de la Larga Marcha, digamos. Hay que haber estado ahí cuando hubo que estar ahí.
y si no, no se tiene confianza. Y eso lo podemos ver en docenas de circunstancias y es uno de los grandes problemas que tiene el Frente Amplio como estructura, en términos de que no logra institucionalizarse, no logra ser más allá. Uno se siente tentado a citar el Enrique V de Shakespeare, digamos, la banda de hermanos, digamos, en la noche, en el día de San Crispín, digamos. O sea, aquel que sangre conmigo será mi hermano, y los que no son de afuera, son de un anillo de más afuera. Ujú. Ah, claro, también suena, pero también suena, aunque les molesta, también suena a banda nazi, como en Nieve, Noche y Niebla, digamos, que les cortan la cabeza. Porque, Camila, la verdad es que el efecto de todas estas cosas es un efecto que está pegando muy fuerte al Partido Socialista, porque claro que hay eh, más que una dejación de haber de la senadora Allende y de su sobrina en términos de la forma de la contratación de la casa. Pero el problema principal viene del gobierno. El gobierno le está haciendo un daño a la imagen de esa familia terrible con lo mal que lo hizo. Oye, no sé si usted sabe que en los primeros borradores salía, estaban comprando la casa al lado, tenían malo con el número de la casa, por ejemplo. Es una cuestión insólita y partimos de ahí. Entonces, y ahora el tema es muy grave. Probablemente la definición que le va a tomar el Tribunal Constitucional pudiera o no afectar al menos a una de ellas. Entonces, me gustaría saber la opinión que tienen ustedes como parlamentarios también. Sí, yo creo, Rodrigo, a ver, lo que yo creo que va a pasar es distinto a lo que debiera pasar. Me explico. Ujú. Bueno, yo soy una de las firmantes del requerimiento en contra de la senadora Isabel Allende, porque la norma es muy expresa. La Constitución nos prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. Es una cuestión clara. Además, Isabel Allende ha sido parlamentaria por mucho tiempo. Nadie en Chile puede alegar desconocimiento de la norma. Ella dice, oye, aquí yo cometí una inconstitucionalidad, pero parece que no lo hice de mala fe. Hay dos Ojalá ella. visiones, perdóneme, abogado, hay dos visiones. Una de la que hizo usted efectivamente, que basta con haber celebrado el contrato para que se entienda que se cumpla la prohibición. Pero hay una visión de los abogados civilistas que apareció en todas las redes, en que dice, mire, en realidad aquí el contrato no está perfeccionado porque el contrato no fue inscrito en el conservador, digamos. Entonces, y no se ha producido. Esa es la Entonces, salida a lo que están tratando de alegar la defensa de Isabel Allende. Yo creo que aquí ya hubo un contrato que fue perfeccionado, que fue la promesa de compraventa, y respecto de la compraventa propiamente tal, ya Ujú. tenían hasta tal vista firmada. O sea, me parece a mí que es bastante discutible. Lo que debiera ocurrir es que a la senadora Isabel Allende efectivamente se le cese del cargo. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar? Que el Tribunal Constitucional, que tiene seis integrantes, seis miembros que son de izquierda, va a hacer valer su mayoría, porque la oposición, nosotros la derecha, tiene solo cuatro, y no la van a hacer cesar en su cargo, porque imagínate lo que debiera ser para ellos, que debe ser una cosa increíble, cesar de su cargo a la hija de Salvador Allende. La norma es clara y yo creo que lo que corresponde en apego al derecho es suspender el ejercicio de su cargo a la senadora. Pero otra cosa es lo que vaya a pasar desde mi punto de vista en la realidad, y yo creo que no va a primar el derecho, sino que va a primar una mayoría circunstancial que tiene el Tribunal Constitucional que recordemos en el primer proceso constitucional querían eliminar, porque ok, consideraban que era el presidente de la República una tercera cámara. Entonces, pero ahora que tienen mayoría, les sirve y la van a ok. hacer valer. Ok. Raúl, hay dos antecedentes que viene sobre esto, es que en cuestiones similares, y no hablando que sea de izquierda o de derecha lo que habla la diputada, que efectivamente este tribunal eh, tiene una integración política y el nombre, pero son destacados profesionales muchos de ellos. Y hasta el momento en ocasiones anteriores no se ha entrado a destituir a varios. Creo que el único, no, creo que a ninguno. Entonces, ¿cómo ve usted que va a funcionar esto? Yo creo que no la van a hacer cesar en el cargo, pero antes de eso,
le voy a dar las razones. Antes de eso, a mí me gustaría señalar que aquí la primera responsabilidad, lo insinué hace un rato, es del presidente de la República y de sus asesores del segundo piso, que saben que la Constitución tiene una gran cantidad de normas que impiden absolutamente, o sea, sin ninguna duda, este tipo de actos. Sin embargo, se dictó un decreto, este decreto la Contraloría prácticamente lo hizo, que ahí creo que no se ha hecho una crítica al papel de la Contraloría. Ellos dijeron, no, es que esta era una cuestión preliminar, por lo tanto no correspondía entrar al fondo. Eh, la responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales, la responsabilidad del Ministerio de Cultura, de, entonces, ¿hay responsabilidad por parte de Isabel Allende? Sí, de Maya Fernández también. Creo sí que si uno lo mira desde un punto de vista jurídico, a todo esto, aclararle a los telespectadores que aquí hay varias acciones en forma simultánea. Una investigación por fiscalía, de fiscalía por querella por fraude al fisco. ¿Por qué el fraude? Porque hay un valevista que está en notaría, que está perdiendo plata y esos son fondos fiscales. Segundo, la posibilidad de la acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández. Y tercero, el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Son tres acciones distintas. Yo pienso que no va a prosperar en el Tribunal Constitucional y la razón va a ser que el contrato no produjo sus efectos. ¿Ah? Que hay contrato, lo hay. Lo firmó un representante de Maya Fernández, de su hermano, de Isabel Allende, de su hermana, Carmen Paz. Creo que son cuatro las asociaciones, los miembros de la asociación que integran la asociación de Salvador Allende. Pero yo honestamente creo que la responsabilidad de ellos es Ok, menor comparativamente a la del presidente, a la del segundo piso, a la del Ministerio de Bienes Nacionales y a la del Ministerio de Cultura. ok. Ahora, no hay que dejar de pensar también que como estas cosas son, dicen, pero la formación del tribunal política, eh, puede haber, no tienen plazo, no tienen plazo. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a definir ahora? ¿Por qué tirar el chicle y al final lo ven en el año cuando la senadora ya no sabía que vaya a terminar su periodo? No, puede pedir más entonces, no sé. René Lugo, ¿qué opina usted? Bueno, por lo menos una señal positiva de que el Tribunal Constitucional acogió a trámite esta denuncia, ya es un buen paso porque por lo menos se va a discutir el fondo. Lo segundo, a mí me parece que efectivamente se faltó la norma constitucional y eso no hay duda, no tengo yo ninguna duda de que esto ocurrió. Y es lamentable porque además genera un tremendo bochorno institucional. Estamos hablando de autoridades del Estado, y no solamente autoridades, sino que además mandos medios, profesionales, abogados, que tienen que haber ido chequeando que la información, mientras iba pasando por sus escritorios, estaba correcta. Me parece que habla muy mal de nuestra calidad profesional, digamos, los ministerios, porque si esto pasó por tantas manos y nadie se dio cuenta de que había un problema legal y constitucional para seguir adelante, creo que hay que hacer un profundo estudio y reingeniería en estos mandos, digamos, que permitieron que esto ocurriera. Lo segundo, por supuesto, que a mí yo no puedo negar que me, com- que me, com- me, me da, yo diría, sensaciones de pena, de lástima que una persona como ella, sobre todo la senadora Isabel Allende, que yo creo que ha intentado y ha logrado a la luz pública tener una vida relativamente, una carrera, una trayectoria bastante positiva, yo diría, decente, no ha estado metida en estas cosas brutales que están muchas veces metidas las autoridades. Me parece que terminar su carrera política o esta trayectoria política bien reconocida de esta forma, me parece que es brutal para ella y para todos. A mí también me parece algo complejo, pero no por eso no debiera acometerse esta decisión. Creo que es nefasto que generemos como jurisprudencia, porque lo que va a pasar con el tribunal es que si lo hace ahora, si ahora determina
que no se concretó o perfeccionó el acto jurídico porque no se hizo el último paso. Ojo, si no los pillan, si no sale esto público, en 2 días más hubiese pagado el cheque. Entonces, no estamos ante una situación, digamos, que baladí, esto es muy grave. Entonces, me parece que el precedente que se generaría, si no Ok, se deja fuera a la senadora, me parece que sería negativo para el futuro de Chile y de la ok, institución el Tribunal Constitucional. ok. Fernando, A ver, de alguna manera, más allá de las sanciones específicas de la operación de las instituciones, el daño para la senadora y la ministra ya se hizo, digamos, de alguna manera la mancha ya está completa. Todo lo que queda ahora es para aquellos a los que nos gusta la política, que vamos a estar observando esto, vamos a estarlo mirando, pero a nivel de opinión pública, el gobierno cometió otro error más, no forzado, un error tosco y particularmente duro, y además mezcló o consiguió algo que jamás se había planteado, que es mezclar a la familia Allende en un escándalo de platas por 1.000 millones de pesos. Eh, lo cual claramente demuestra la falta de prudencia de un gobierno. Aquí yo quiero insistir que esto no se trata de ausencia de asesores. Yo parto de la base de que con la cantidad de abogados por los cuales esto tiene que haber pasado, es materialmente imposible que nadie se haya dado cuenta. El punto es que simple y sencillamente creyeron por enésima vez que podían ser más inteligentes que el resto o hacerlo pasar a finales de año. Esto tiene el mismo olor de los indultos del primer año, que lo vamos a tirar en un fin de semana largo, nadie se va a dar cuenta, va a pasar claro, etcétera. Como fuere, el daño ya está hecho y de alguna forma nos mantiene, o sea, no alcanza a cerrarse el caso Monsalve cuando ya estamos con el tema de la casa. Ahora vuelve la diputada Pérez, que sí sabía lo del tema. Es decir, el gobierno se enreda básicamente porque tiende a creer que puede hacer cosas que no se pueden hacer, sencillamente. ok. Gracias, Raúl Celi, René Lugue, Fernando Wilson, Camila Flores. Tenemos que ir a una cosa. Yo quisiera hacer una cosa al final. Yo lamento mucho por ella. Eh, no entiendo tampoco cómo el abogado de ella, que es el hijo de Fabio Bío, quien tú debes haber conocido, Raúl Celi, gente de acá, tu madre, su padre, gente de acá de Viña, tu padre fue un gran abogado en muchos años anteriores. No logro entender cómo no se dieron cuenta de aquello el abogado, porque realmente esto empaña y el gobierno con esto, yo creo que las relaciones con el Partido Socialista, la bomba. Tenemos que ir a una pausa, estamos en cita regional. Camila Flores, Fernando Wilson, René Lue, Raúl Celi. La pausa breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Usted está en Quinta Región, usted nos puede ver en las diferentes provincias de la Quinta Región y le agradecemos su lealtad y que le interese nuestro programa. Esta cita regional es un programa entretenido. Hoy día estamos con la diputada Camila Flores, el ex intendente Raúl Celi, el ex concejal René Lugue y el profesor de la UA y Fernando Wilson. Estamos en la segunda parte. Yo creo que en la segunda parte nosotros no podemos dejar de tocar un tema en el cual Raúl Celi podrá, un tema que lo quiero tocar, que es el tema de los puertos, lo que está pasando entre Puerto San Antonio y Puerto Valparaíso, digamos, lo que está anunciado en relación a San Antonio. Y segundo, yo creo que también nosotros no podemos dejar de tocar la gravedad de la forma como la Fiscalía ha enfrentado y ha encontrado pruebas sobre el asesinato del militar Ojeda venezolano en Chile. Yo quiero que conversemos un par de cosas. Quiero partir por usted, Raúl Celismo. Sobre los 2 puntos, ¿verdad? Partamos por el primero o después el segundo, como quiera. Ya, por lo del puerto,
de San Antonio, el gobierno ha hecho una elección y la verdad es que no es este gobierno el que ha hecho la elección, sino que varias administraciones. Y esa elección es privilegiar al puerto de San Antonio por sobre el puerto de Valparaíso. Ocurre en esta administración, ocurrió en la administración pasada de Sebastián Piñera, también creo yo en la de Michelle Bachelet. El que más se jugó finalmente por Valparaíso fue en el gobierno de Frei. ¿Qué se construyó, el acceso sur o Lagos? No recuerdo Con cuál de Lagos los. se conoce, con Lagos se Con Lago. conoce, con Lagos. Ya, ya. El puerto de Valparaíso tiene como principal enemigo, además, a gran parte de los porteños porque rechazaron sistemáticamente, y yo tengo un pésimo recuerdo ahí del alcalde Char, pero el peor de los recuerdos de una conversación reservada que salimos a los periodistas y de reservada no quedó nada. eh, Se han negado los porteños, se negaron a todo tipo de crecimiento del puerto de Valparaíso. Habían montones de opciones, montones de alternativas. Es cierto que nunca iba a tener la capacidad, las ventajas que tiene el puerto de San Antonio, pero lo que se está haciendo va a ser transformar a Valparaíso en un puerto menor que va a recibir a carga que Valparaíso, que San Antonio no puede acoger. Nosotros dependemos de un concesionario, básicamente. Ese concesionario termina pronto, creo que el año 20, no recuerdo si el 29, eso es poco en términos de plazo de puerto. Claro. Podría postular a San Antonio, no sé qué interesados vamos a tener en Valparaíso, pero la culpa la tienen en buena medida, como digo, los porteños. Ahora este parque que quieren hacer, digo, pongo la mano así porque está delante mío, en Barón, yo le decía a las autoridades, pero piensen en un día martes de julio. ¿Quién va a estar en ese parque? ¿Quién va a ir a consumir a alguna cafetería o algo por el estilo? Eso va a ser un lugar descuidado, con De gente ocupas. de ocupas, exacto. O sea, yo realmente lo lamento muchísimo por Valparaíso, Rodrigo. Yo ahí di una pelea, me agarré con la ministra de Transporte de la época, me agarré con el presidente de la República, derechamente, me agarré con el amigo de Sinfiltro, eh, porque noté esa preferencia absoluta en favor de San Antonio, independientemente que pueda tener objetivamente mayor sentido, mayores ventajas. Ampliar el puerto por allá tiene la ventaja también hoy día de contar con un alcalde, Omar Vera, que va a fomentar, digamos, esa dirección. Pero lo lamento porque Valparaíso no merece, habiendo sido el puerto más importante en la historia del país, terminar como un puerto de segunda o de tercera categoría. Ok. Un puerto totalmente irrelevante en lo que se refiere a la industria portuaria. Camila Flores. Mira, yo quiero detenerme respecto al megapuerto de San Antonio, un proyecto que yo creo que es sumamente ambicioso, 1.500 millones de dólares, pero que la verdad que se hizo con bombo y platillo esta semana, Rodrigo, los anuncios del llamado a licitación. Y que en el fondo como que era una gran noticia cuando hay otros elementos que no son lamentablemente tan buenos y que muestran un retraso en la construcción de este megapuerto, por varias razones. Primero, porque todavía la empresa portuaria de San Antonio no termina ni siquiera de responder las consultas ciudadanas que la misma ley establece para el estudio de impacto ambiental. Llegaron, no sé, cerca de 4.500, 5.000. Hay una serie de informes que son de carácter técnico, de vibraciones, de ruidos, de impacto, en definitiva, que van a tener en la zona los vecinos de San Antonio, que tampoco han terminado de sacar adelante para que, en definitiva, se le pueda dar respuesta a la misma ciudadanía. O sea, están respondiendo recién la segunda adenda que ha hecho cierto el Servicio de Impacto Ambiental en cuanto a una serie de cuestionamientos que también se le ha hecho al proyecto, que ha tenido problemas técnicos también. O sea, se declararon dos humedales urbanos en una de las zonas donde iba a estar emplazado el megapuerto, se tuvo que correr, por lo tanto.
Hay una playa, la playa que tiene San Antonio, que es la playa Yoyeo, ¿cierto? Que va a desaparecer. Por lo tanto, yo sé que es una playa que en definitiva no es apta para el baño, pero la gente por costumbre en San Antonio considera que esa es su playa y la usa, y esa playa desaparece totalmente con este proyecto. Por lo tanto, ahí se hace toda una medida de mitigación para hacer un paseo peatonal que se introduce, ¿cierto?, hacia el mar, para que la gente en definitiva, claro, no va a ir a la playa, pero por último se genere un paseo peatonal con un parque, a propósito de los parques que habla Raúl, con un parque que la conecta. El proyecto, la verdad, que tenía una serie de modificaciones donde además, imagínate que hoy día el puerto San Antonio está recibiendo diariamente 3.500, 4.000 camiones. Imagínense lo que va a hacer con la entrada en vigencia de este megapuerto. Se puede doblar o triplicar la cantidad de camiones que van a transitar en San Antonio, siendo que ya está comprado un terreno que va a tener ciertas las características para que puedan estacionar, estar las 3 4 horas que pueden demorar los camiones en cargar la carga. Pero claro, estamos hablando de un proyecto sumamente importante, pero que la verdad, yo siento que la gente en San Antonio cada día lo siente más lejano y más desapegado, Ok. porque en los años 60, solo terminó, todos trabajaban o estaban relacionados con el puerto. Hoy día las nuevas generaciones, la verdad es que poco y nada. ¿Tenés lugar? Bueno, yo voy a, me voy a preocupar, digamos, de expresar más bien la parte positiva de este proyecto, porque en realidad creo que es importante hacerlo. Han pasado 12 años desde que la presidenta Bachelet planteó en la proximería de su periodo que íbamos a tener el puerto pivote de San Antonio, que iba a estar ahí, en San Antonio. Hubo toda una discusión que eh, recordaba muy bien Raúl respecto de dónde se iba a constituir este megapuerto, y finalmente se determinó que fuera San Antonio por las especificidades geográficas, que tenía mucho mayor espacio de crecimiento para poder generar este megapuerto. Ahora, este puerto exterior que se llama hoy día, por lo menos a un plazo de 10 años, que estamos hablando que esto empieza recién. O sea, de aquí al 2026 se va a adjudicar. Entre el 2026 y el 2035 se espera que estén construidos los dos puertos de atraque nuevos para recibir los barcos más grandes, que son de 400 metros de largo. O sea, estamos hablando de un megapuerto muy necesario. Chancay ya entró en funciones este año, el año pasado. Por tanto, vamos a tener un desfase de por lo menos 10 años, y poco más quizá, con Chancay, que es puerto de Perú, que compite con San Antonio en convertirse en el puerto, digamos, más importante del Pacífico. Por tanto, me parece que hoy día la mirada nuestra tiene que ser, bueno, tenemos 10 años de desventaja, hay que hacer esto luego y rápido, hay que ponernos al mismo nivel. Estamos hablando de una inversión de 1.500 millones, pero la de Chancay fue de 3.600 millones. O sea, como estructura portuaria es mucho más importante todavía la del Perú. Entonces, a mí me parece que hay que hacer todo lo posible para achicar estas brechas, porque Perú hoy día, todo indica, nos está ganando, inclusive en áreas donde era imposible que nos ganara, que el área incluso de la exportación de fruta. Entonces, yo diría que es una buena noticia para el país, para la región, y creo que hay que hacer todo lo más rápido posible para que finalmente acortemos estas brechas que tenemos hoy día con los países vecinos. Fernando Wilson. A ver, varias cosas, sobre todo que estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se ha mencionado acá, pero el primer punto crítico es, de alguna manera, poner a Chancay en su contexto. El anuncio fue extremadamente oportuno en términos de que nos despertó, digamos, en términos del desafío que representa, pero Chancay hoy día, la etapa inaugurada, recién mueve 1 millón de TEUs, de containers al año. San Antonio hoy día mueve 2,6 millones y la ampliación va a mover 6 millones. Por lo tanto, Chancay no es comparable en términos de sus ambiciones con lo que puede ser San Antonio PG. Ahora, dicho eso, los puertos no compiten entre sí porque representan mecánicas de características muy distintas, sobre todo que el concepto que algunos han mencionado de que Chancay podría ser el hub y reducir a nuestros puertos a puertos feeder.
la verdad es que no se adapta a los productos que exportamos. Primero, la carga de fruta es una carga sensible al tiempo. No Sí. podemos mandar containers refrigerados de frío a Callao o a Chancay para esperar y partir recién el cruce del Pacífico. Y segundo, porque los grandes graneles, metales, minerales, etcétera, eh, el traspaso, el trasvasije, no es costo eficiente. Ahora, dicho aquello, el retraso en infraestructura en Chile en este minuto es tremendamente preocupante. Algo mencionaba Camila, en términos de que no es solamente construir un puerto, es construir la infraestructura. A ver, el puerto es el elemento final dentro de una estructura productiva que contempla camiones y un sistema productivo que lo puede abastecer. En esa situación, nosotros tenemos algo que es un estímulo bastante interesante de mediano plazo que hay que comenzar a incorporar dentro de la planificación portuaria y de infraestructura general en Chile, que tiene que ver con los proyectos de minería argentinos. Ellos, con Milei, le están poniendo mucho interés, pero es algo que ya viene desde hace algunos años atrás, una década y media. Tienen la misma riqueza minera en su lado de la cordillera que la que tenemos nosotros en la nuestra. La diferencia es que ellos nunca lo desarrollaron y lo explotaron por un problema concreto. Están a 500, 700 kilómetros de la costa y exportar graneles a esos volúmenes es imposible. La única manera que la minería argentina es viable es exportando a través de los puertos chilenos. Y eso implica comenzar a pensar seriamente en túneles a baja altura, implica comenzar a pensar en infraestructura ferroviaria para mover esos volúmenes que Ok, no son soportados. Y bueno, generalmente tenemos una oportunidad tremenda, pero cerrando, hay que comenzar a pensar en infraestructura en general, infraestructura portuaria de manera macro y sistémica, no solamente hablar de competirle a Chancay. Necesitamos un puerto orientado a una ok, infraestructura de puertos orientada a nuestro sistema. ok. Me parece muy Eh, buena la forma como cada uno ha analizado este punto, esta segunda, la última ronda. Quiero que toquemos dos temas, porque no solamente el tema del teniente Gea, pueden, quiero y podemos tocarlo, pero a mí me llama la atención, pero no quería ponerlo porque van a decir que ya se me está pasando demasiada la moto, pero el problema no es mío, el problema es del gobierno. Es que, ¿cómo es posible los recortes presupuestarios? ¿A quién se recorta? Que se recorta todo por igual, se le cortan 2.000, 3.000, 7.000 millones, la fiscalía, carabineros. Esto realmente no lo entiendo ya. Realmente. Con cualquiera de los dos puntos, con los dos, Raúl, Celi. Sí, algo de los puertos que no alcancé a decir. Creo que hay que compensar a San Antonio de todas las externalidades negativas que le va a producir Ujú. la industria portuaria. Respecto del recorte presupuestario a Carabineros y la PDI, del recorte con efecto bote, y así le llamaban, porque como le bajaron los, como le bajaron el presupuesto al Ministerio del Interior, como consecuencia se lo rebajaron a Carabineros. O sea, no se lo rebajaron a Carabineros, se lo rebajaron a Interior. Es una estupidez esa Ujú. explicación. Infantil. No, una cosa que realmente sorprende. 500 millones de pesos a la PDI, 2.339 millones a Carabineros. ¿En qué se expresa? En vehículos. A esto hay que sumarle los 7.000 millones que le descontaron también a la Fiscalía, a pesar de que ahora la Fiscalía, en palabras de Ángel Valencia, de su fiscal nacional, están conversando para tratar de revertir parcialmente este problema. ¿Qué es lo fundamental más allá que terminen resolviéndolo y compensando los montos? Son las señales, Rodrigo. Aquí la señal es reduzcamos a la Fiscalía, reduzcamos a Carabineros, reduzcamos a la PDI. ¿Cuál es la principal preocupación en Chile? La seguridad ciudadana. Y en Viña nos hemos lucido con unos rankings que estuve viendo hace un rato. Entonces, quitarle plata a la lucha contra la delincuencia es completamente absurdo, va contra el sentido común, va contra la lógica, eh, pero lamentablemente la razón de fondo, creo yo, es que a este gobierno y particularmente al Frente Amplio no le interesa, no es prioritario. La responsabilidad en la delincuencia la tiene la sociedad que incuba diversos factores. Es una teoría muy parecida a la que usaban los nazis con la rotulación social. La rotulación social que tu condición social condicionaba tu comportamiento
posterior. En fin, creo que es realmente lamentable dónde ponen las prioridades, dónde pone el foco el gobierno. Y rápidamente respecto del teniente Ojeda, lo que quiero decir es que tenemos la pelea del Partido Comunista con el Partido Socialista, con el resto de la coalición. Por un lado, los comunistas diciendo que poco menos que Venezuela es el paraíso, y por otro lado, al fiscal nacional, al fiscal al fiscal Barros, Héctor Barros, Torres, no, que Torres se no. lleva, no, Torres de otra época, y falleció ya. Puede ser complicado. Al fiscal que a cargo, al fiscal nacional, a la ministra del Interior, al subsecretario del Interior, atribuyendo responsabilidad a Diosdado Cabello, al gobierno de Venezuela y al Partido Comunista, Ok, diciendo no, Venezuela es el paraíso, ahí no hay pecado original, ahí no se comete ninguna falta ni delito. ok. Camila Flor. La región de Valparaíso, según datos del Ministerio Público, es la tercera región con más aumentos de homicidios en el país. Un 9,3% de los homicidios a nivel nacional se cometen en la región de Valparaíso. ¿Cómo no vamos a saber nosotros en la región de la importancia que tiene de destinar recursos a toda aquella maquinaria que es el engranaje suficiente para enfrentar esta ola de criminalidad que estamos teniendo, particularmente en casos tan terribles como los delitos de homicidio, que probablemente son de los más graves que tenemos en la sociedad? Se le recorta más de 3.000 millones de pesos a nuestras policías, Carabineros, la PDI. Se le recorta al Ministerio Público. Tomamos conocimiento también en la semana que se le estaba recortando el presupuesto a las Fuerzas Armadas que están cumpliendo labores de orden público en la macrozona norte y en la macrozona sur. ¿Por qué? Decenas de miles de millones Por a los las estados, chacras. por los estados de excepción que el mismo gobierno le ha encomendado, ¿cierto?, a nuestras Fuerzas Armadas poder ejercer. Entonces, finalmente es no entender nada, es no entender dónde tienen que estar los incentivos y dónde tienen que estar, ¿cierto?, los apretes de cinturón. Cuando se discutió la ley de presupuesto, se dejó establecido en la propia norma, Rodrigo, que no se podía recortar particularmente en el área de seguridad, carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, en el área de la salud. Y lo que hace el Ministerio del Interior con el recorte a ellos, ¿cierto?, es traspasárselo, rebotárselo a nuestras policías. Cuestión que, en palabras del subsecretario Cordero, iban a resolver. Hasta el minuto yo no conozco que lo hayan resuelto efectivamente, simplemente fue un anuncio. Eh, Hay que sacar un poco de apitutados, eliminar probablemente programas del Estado que no funcionan, pero no quitarle la plata a quienes Ok, están en la calle haciendo funciones, sobre todo operativas, que es lo que a mí me parece lo más efectivo y lo único que podría ayudar a generar la baja en materia de criminalidad. ok. René Lues. Mi- A mí, evidentemente, me preocupa la señal que se da, efectivamente, como decía Raúl. No estamos hablando de cifras tremendamente relevantes, 2.500 millones entiendo que en Carabineros y 500 en la PDI, pero la señal que se da es muy potente porque lo que estamos nosotros hoy día planteando como país, y estamos todos de acuerdo en aquello, en que sin ninguna duda es la seguridad el tema más relevante que nos preocupa a nosotros y a toda la comunidad. Siendo así, uno debería pensar que hay cosas que no se pueden tocar hacia a la baja, digamos, no se pueden reducir, como son, por ejemplo, el presupuesto de carabineros, el presupuesto de investigaciones, el presupuesto todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, en fin, todo lo que son la capacidad investigativa del país. Eso no se puede tocar porque la señal que se da es una señal equívoca. Y lo segundo, por ejemplo, para poner un ejemplo, siempre ponemos ejemplos que están vinculados con una cantidad importante de violencia grave, asesinatos, en fin, el crimen organizado que hoy día efectivamente campea en nuestras ciudades, pero también hay cosas que no siempre se dicen y que hoy día yo leí en el Mercurio de Valparaíso respecto a las incidencias, por ejemplo, en el tema del comercio actual. Hoy día hay un informe de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo que indica que de las 10 comunas del país con más incidencias de hurtos hacia el comercio, digamos, establecido, está Viña del Mar y Valparaíso. Viña del Mar es la cuarta y Valparaíso es la décima. Entonces, cuando uno está viendo todos los días esto como una realidad que golpea,
Estas señales, digamos, aun cuando sean focalizadas, son muy contradictorias, así que yo espero que la presión que hacen los parlamentarios y además toda la comunidad vaya que el gobierno eh, revise, como ya lo hizo, entiendo, con el Ministerio Público, revise, digamos, estas señales que está dando a la comunidad. Fernando Wilson. A ver, como mencionaba Camila, pareciera ser que los recortes se están aplicando más bien a aquellos circuitos donde no hay compromisos de orden político y se deja de lado la comprensión de que las instituciones técnicas, en este caso orden y seguridad, además de Fuerzas Armadas, tienen gastos comprometidos que son complejos y eso implica un elemento bastante contraintuitivo. Como muchas veces los gastos en equipo, en sistemas, combustible, etcétera, son fijos, no pueden recortarse. Bueno, lo mismo remuneraciones, etcétera. Los recortes normalmente caen en el aspecto operativo. Es decir, normalmente estos 7.000 millones, que pueden no parecer tanto en el total de los presupuestos, son muchísimos, son una parte gigantesca de los presupuestos operativos que tienen las distintas fuerzas. Esto significa que hay menos horas de vuelo para los helicópteros, hay menos horas de vuelo para los drones, hay menos patrullaje por los radiopatrullas, hay menos instrucción o entrenamiento de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Y esto implica riesgo, mayor cantidad de accidentabilidad de equipo extraordinariamente caro y escaso, y por favor, no es del caso comenzar a mencionar detalles específicos, pero cada uno de estos recortes que han ocurrido con anterioridad han sido pagados en accidentes operativos generados por falta de entrenamiento, falta de horas de vuelo, falta de días en la mar, falta de horas de funcionamiento o de días de instrucción de las distintas fuerzas. Pero, y esto aquí entrando directamente en política, aquí es donde surge lo contradictorio. Hay ciento y algo mil nuevos empleados públicos y pareciera ser que la masa de ellos son periodistas, con todo el respeto al periodismo, pero algo no está calzando bien si es que tenemos estas contradicciones exóticas. Y conectándolo con el caso Ojeda, eh, sí, hay un viejo dicho que es que los órganos de inteligencia de alta capacidad son aquellos de los que no se habla o los que no presumen. Pareciera ser que nuestras inteligencias policiales no son tan malas como en algún momento se quiso decir. Otra cosa es que los mandos políticos no les hagan caso. Pero hoy día tenemos perfectamente claro y ordenado el proceso de responsabilidades y el involucramiento de Diosdado Cabello de ser efectivo solamente confirma el carácter criminal que tiene la Ok, dictadura de Nicolás Maduro. ok. Muchas gracias, Fernando Wilson, René Luis, Raúl Celi, Por favor, Camila Flores. Su minuto final bien cortito porque nos pasamos, ha sido un agrado conversar con usted. Espero que a usted por favor. le guste esta cita regional. Raúl Celi. Muy cortito respecto del estado de la ciudad de Viña del Mar. Así como Valparaíso decía que era el puerto principal y que nunca iba a perder esa calidad, Viña, capital del turismo nacional, yo creo que está en riesgo. Estos datos de los delitos contra el retail, el comercio ilegal, el estado de la calle Allegri, está pero un desastre, gran parte con tierra, en plena época veraniega. Alcaldesa, por favor, póngase las pilas y las cosas no ocurren automáticamente. Uno tiene que cuidarlas, tiene que tratar de mantenerlas. De lo contrario, vamos a perder el título y vamos a seguir perdiendo también capacidad empresarial dentro de nuestra región. Gracias. Camila Flores. Estuve reunida esta semana con vecinos afectados por el mega incendio de la comuna de Villa Alemana. Mucho se habla siempre, ¿cierto?, de Viña y está bien. La mayor cantidad de personas afectadas estuvo en esa ciudad, pero hay que recordar que en Quilpué y en Villa Alemana pasó lo propio. A mí me parece una vergüenza que a casi un año de conmemorarse este mega incendio, solamente en cifras oficiales tengamos 8 casas construidas. En Villa Alemana, la verdad es que la situación es de un total abandono de personas afectadas en lo emocional todavía. Esta semana tuvimos nuevamente en la zona rural de Villa Alemana un incendio. Y yo suelo pensar en esa familia
en cómo se aterran, el temor que genera nuevamente ver llamas cerca tuyo debe ser terrible. Ok. Yo espero que sirva de algo la salida de Rodrigo Uribe, aunque tengo mis dudas. René Luez, Bueno, también las dos cosas. Primero, estamos muy pronto a cumplir un año del fatal incendio de Viña del Mar y de las comunas aledañas. Efectivamente, estamos invitados a algunos actos de conmemoración. Todavía duele el alma ver cómo están estas familias saliendo adelante, pese a que efectivamente el apoyo ha sido muy limitado. Y lo segundo, me quiero sumar también a lo que decía Raúl. La verdad es que uno ahora, yo camino mucho más ahora en las calles de Viña que antes, porque antes con mucha actividad de concejal era muy difícil estar todos los días caminando. Hoy día estoy todos los días caminando en la ciudad y verdaderamente es un desastre. Creo que y hoy día ya no se puede culpar a la actual administración. Hoy día hay que asumir la responsabilidad propia de las actuales autoridades municipales. ok. Fernando Wilson, A ver, un poco conectado también con los problemas de Viña. Todos hemos sabido de las grescas que se han producido entre repartidores de aplicaciones y cuidadores ilegales de autos en Reñaca, pero la solución municipal fue vender el sofá de Donoto, es decir, eliminar los estacionamientos en Reñaca. Para los que tenemos familia allá y que vamos con alguna regularidad, la verdad es que es una pesadilla. Se bloquearon todos los estacionamientos del interior de la isla de Avenida de Reñaca, ahí frente a la playa, y hoy día siguen habiendo cuidadores ilegales que ahora se estacionan una pista más hacia afuera, es decir, se redujo el ancho de la calle una pista. Siguen las grescas con los repartidores de aplicaciones y los argentinos miran esto con horror y tiendo a creer que estamos perdiendo turistas de una manera dramática porque el boca a boca es implacable. muchas gracias. Claro. Ujú, Muchas gracias, Fernando Wilson, René Luez, Raúl ujú. Celi, Camila Flores. Muchas gracias por estar aquí. Comparto plenamente las cosas que están diciendo ustedes. Me imagino esa familia que fue a comer a la casa de unos amigos y salió para afuera y le habían robado el jeep, pues. Entonces, un jeep enorme. Yo creo de que hay que ponerse las pilas, más de las que se tienen ahora en todas las cosas. Que no vamos bien. Estén ustedes muy bien. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino.